Muy atento a la nota, estaba ahí el ministro Raúl Figueroa. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, la primera pregunta cae de cajón. Sabemos que es muy importante que los niños vuelvan a las clases presenciales. Usted lo ha dicho en innumerables ocasiones, lo han dicho organismos internacionales. Los que somos papás entendemos que la clase presencial es irreemplazable desde muchos puntos de vista. Desde los puntos de vista de la sociabilización de los niños, del punto de vista académico, también del punto de vista de la salud mental. Pero viendo el escenario que se nos venía en marzo y que ya lo vimos con cifras, estamos viviendo el peor periodo de la pandemia, lamentablemente también niños han muerto a raíz del PIMS, que es este síndrome inflamatorio que ha sido causado por el COVID. ¿Fue la mejor decisión regresar a clase el 1 de marzo? ¿Fue apresurado? ¿Fue un error? Bueno, muchas gracias, Diana, José Antonio, Paulina, Andrea. Es muy importante evaluar todo esto en el contexto adecuado. La prolongada suspensión de clases durante el año 2020 y lo que lleva de suspensión ahora también en varias comunas del país, tiene, por un lado, una justificación sanitaria que es muy relevante y por lo tanto debe mantenerse cada vez que sea necesario mantener. Y es por eso, como se dijo siempre, una comuna que entra en cuarentena debe suspender sus actividades presenciales en los colegios. Y también debe combinarse esas medidas sanitarias con lo relevante que es el proceso educativo para nuestros niños y jóvenes, no solo desde el punto de vista de los aprendizajes, sino también desde el punto de vista de su desarrollo socioemocional, de su salud física, de su salud mental. Ese esfuerzo que se hizo durante parte del año pasado y que también se está haciendo este año, no es un capricho. Y yo creo que eso es muy importante despejarlo, porque a veces se instalan, no acá, pero en algunos actores que participan en los medios, no es un capricho. Obedece a la urgencia de combinar la seguridad sanitaria con todo aquello que los alumnos reciben en su ambiente escolar. Y solo para ponerlo, hay muchos organismos, muchos expertos, muchos académicos que lo han señalado, pero para poner un dato, UNICEF, que es un órgano totalmente independiente de lo que hace el gobierno, ha iniciado una campaña a nivel mundial pidiéndole a los gobiernos de cada país, y con un particular foco en Latinoamérica, que se haga todo lo posible para, de manera segura, tener las escuelas abiertas. Lo mismo ha dicho la UNESCO, lo mismo ha dicho la OCDE, lo mismo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, lo mismo ha hecho en Chile la Sociedad Chilena de Pediatría, la Defensoría de la Niñez, el Colegio Médico, solo por citar algunos. Entonces, ¿qué es lo interesante? Pero era el momento. Cada día cuenta cuando se trata del bienestar de nuestros niños. Entonces, en esto creo que es bien importante, de nuevo, poner las cosas en contexto. Cuando nosotros, y ahí está en parte la nota, y es interesante porque estábamos acompañados con las asociaciones de municipalidades en ese momento, cuando en diciembre del año pasado se anunció que en marzo el año escolar se iniciaba, combinando la presencialidad con la educación a distancia cada vez que fuese necesario, eso permitió que el 100% de los establecimientos del país se preparara. ¿Y se preparara en qué sentido? En cómo cumplir los protocolos sanitarios y cómo también estar en condiciones de alternar cada vez que fuese necesario, porque sabemos que este es un año que va a salir bajo esa tónica, combinar cada vez que fuese necesario la presencialidad con la educación a distancia. Y el 100% de los colegios lo hizo. Cuando se inició el año escolar en marzo, se dijo expresamente, aquellos establecimientos que están en condiciones de hacerlo en forma presencial, es bueno que lo hagan. Aquellas comunas donde no es posible, no se puede hacer. Y son los padres, en definitiva, quienes deben tener la opción. Ministro. Pero para que tengan la opción, tienen que estar los colegios abiertos de poder ir funcionando. Y eso fue evolucionando el tiempo. Y por último, porque entiendo que vamos a conversar sobre el punto, sí, es bien interesante ver los antecedentes que hoy día tenemos. Nosotros ayer dimos un balance que combina información del Ministerio con información del Ministerio de Salud. Con un trabajo bien serio que se ha hecho con el Ministerio de Salud de cruzar todas las bases de datos, ir a buscar los casos en los establecimientos. Y lo que muestran los datos es que de los 4.500 establecimientos que han tenido actividades presenciales durante este año del mundo escolar y de los 3.300 que han tenido en el ámbito de la educación parvularia, en un 98% de ellos no hubo ningún brote de COVID. Y en el 2,25% hubo brote, entendiendo por brote poco más contagio que se contagia. Y se tomaron todas las medidas para que eso no se propagara. Entonces, acá hay que buscar una mirada global. Ese es el punto.
más allá de... Las cifras son importantes, sin duda, y uno valora la publicación de hoy día de este informe y nadie podría pedirle a usted ni a ninguna comunidad escolar que se anticipe a lo que va a ocurrir en una sala de clase en materia infecciosa. Porque ahí hay una incógnita, hay una incertidumbre, el gobierno no lo sabe, los especialistas van día a día, digamos, modificando la información. Desde mi óptica, y ahí me gustaría reflexionar con usted, el problema suyo es más profundo y tiene que ver con una crisis de liderazgo en el ministerio. Y se lo voy a explicar. Usted habla de capricho de parte de quienes critican el regreso a clases, pero también desde el gobierno han instalado la idea de que es caprichoso de parte de los profesores no querer volver a enseñar. Entonces, cuando usted permite que el ministro Palacio se refiera de esa manera, denostando el trabajo de tantos profesores, diciendo que estaban buscando todas las alternativas para no trabajar, uno siente que cuando el ministro de Economía toma la voz que le corresponde al ministro de Educación, el ministro de Educación perdió total liderazgo. Entonces, la pregunta que yo le hago es bien directa. ¿Usted tiene el liderazgo suficiente como para poder manejar el regreso a clases en pandemia, sí o no? Porque si el ministro de Economía se refiere a los profesores, si el mismo colegio de profesores y el profesor Carlos Díaz dice que tiene una pésima relación con el ministerio, si todos los actores involucrados en la comunidad escolar, la verdad que no lo validan a usted como un interlocutor, uno piensa que su liderazgo en este proceso está absolutamente descompuesto. Por eso yo se lo pregunto, ¿qué es lo que usted considera necesario y si usted cree que es el hombre para poder diseñar el regreso a clase en un año como este? Absolutamente. Yo no tengo... Por supuesto que uno puede cometer, y con seguridad, porque somos humanos, cometeremos errores durante toda nuestra trayectoria profesional y lo importante es acotar ese margen de error al máximo posible. Pero el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Educación y con el equipo del Ministerio de Educación ha apuntado precisamente a generar un consenso, y esto es bien importante, existe hoy día en Chile, en todo el ámbito académico, del mundo de la medicina, de los organismos internacionales, de lo relevante que es no solo tener las escuelas abiertas cuando es posible y en los territorios donde es posible, sino de lo importante que ha sido hacer ese esfuerzo para que eso se realice. Yo quiero recordar, porque claro, hoy día es fácil, digamos, porque hoy día lamentablemente las escuelas tuvieron que volver a cerrar porque están en cuarentena. Pero quiero recordar que cuando se inició el año escolar, tuvimos una excelente reunión en La Moneda, donde todos los actores relevantes, incluyendo al Colegio de Profesores, estuvieron absolutamente contestes de lo importante de hacer ese esfuerzo y respaldaron el esfuerzo que se estaba haciendo. Y un tiempo después, su compañero de Economía dice que los profesores no quieren trabajar. ¿Cómo usted permite, y se lo pregunto ya desde tratando de interpretar también a los profesores que son actores claves en el proceso educativo? Él explicó sus dichos, Es que a mí me parece que fue una falta de respeto brutal, donde me imagino que usted habrá tenido una conversación con él. Por supuesto que hablé con él. Yo he valorado y lo hago genuinamente, siempre, el trabajo de los profesores, de los asistentes. Yo de verdad no entiendo, primero, por qué el ministro de Economía, porque este gobierno está economizado completo y el gabinete también, porque también tenemos la misma discusión en salud, que si efectivamente las decisiones se están tomando con un criterio netamente económico o es el ministro París el que toma decisiones sanitarias. O sea, bueno, pero en el caso de la educación, uno se pregunta, digamos, ¿cómo usted permite una cosa como esa? Porque lo que hace el ministro Palacio es instalar un relato que uno lo lee como del gobierno y en realidad si uno revisa varias entrevistas y varias, digamos, declaraciones de personeros de gobierno, está la idea, hay un subtexto, ministro, desde el gobierno de que los profesores se resisten a trabajar. Yo creo que usted aclare eso. Sí, está perfecto, José Antonio. Primero, las declaraciones del ministro Palacio, él las dio en su minuto, las corrigió de inmediato, dio razón de sus dichos. Yo siempre he destacado el esfuerzo, el compromiso que han hecho los profesores en nuestro país. Lo sigo destacando y creo que ha sido fundamental para superar esta pandemia. Y creo que es muy importante separar las cosas. Muchas veces a mí también se me ha señalado que hemos tomado decisiones en educación con una mirada económica. El que diga eso simplemente no entiende nada. El que no sea capaz de comprender el impacto que esta pandemia está teniendo en el bienestar de nuestros niños y jóvenes, por tenerlos marginados de su entorno escolar, simplemente es una distorsión. Yo sé que no es lo que estás planteando tú, pero estamos recogiendo lo que ocurre. Y eso es un error brutal, brutal.
En su minuto, las declaraciones del ministro Palacio, yo hablé con él las corrigió, apuntó específicamente a qué se refería, que estaba haciendo un comentario respecto de la directiva y no de los profesores. Es que ha habido, en el relato del gobierno, perdón, sé que tenemos que seguir, pero ha habido un ataque permanente al sistema de educación desde los bingos en adelante. O sea, no sé si usted entiende eso. O sea, cuando desde la cartera de educación yo sé que usted no puede hablar por otros ministros. Es que eso no pasa, yo tengo que responder por mí. Exacto, pero el gobierno también ha instalado un relato respecto a la educación en Chile, pues ministro, y usted no se puede desafectar de eso. A ver, pero ¿cuál es el relato que ha instalado? El presidente ha sido clarísimo en reconocer el... A ver, es que para que pongamos cuál es el relato. Sí, claro. El relato es el siguiente. Primero, se suspenden las clases por una razón sanitaria y se instalan todos los apoyos con una velocidad muy importante para poder reaccionar para que el sistema escolar siga funcionando. Y eso fue lo que ocurrió en parte durante todo el año 2020, con todos los apoyos que se han establecido tanto en recursos pedagógicos, económicos, de infraestructura, para que el sistema pudiese adecuarse, con un tremendo compromiso de las comunidades educativas. Se hace todo el esfuerzo para generar espacios de seguridad, entendiendo que el diagnóstico es claro y que los alumnos deben volver cuando sanitariamente sea posible. Se le dio prioridad a todos los trabajadores de la educación en el proceso de vacunación, cuestión que es fundamental y que tiene que ver no solo con una medida sanitaria, sino precisamente con reconocer el esfuerzo, el compromiso y lo urgente que son ellos para poder participar de este proceso. Eso fue posterior. Fue cuando llegaron las vacunas. No. Eso no es de verdad, pues, ministro. O sea, las vacunas llegaron y la priorización fue la tercera edad, que está perfecto. No, pero está bien, pero primero la tercera edad, luego los trabajadores de la salud, y apenas hubo que hacer una priorización adicional, cuando hubo los una manifestación directa al colegio de profesores y cuando ya usted había puesto fecha para volver a clase. En ese momento el gobierno toma la decisión de vacunar. Yo quiero despejar una cosa. A ver. En diciembre del año 2020, yo me reuní con el ministro París para gestionar la prioridad en el proceso de vacunación. ¿Y eso no lo sabía el colegio de profesores? Lo sabía el colegio de profesores, está en la prensa, incluso lo podemos buscar. Entonces, para poner el contexto, ahora, ¿qué es lo que importa hoy día? Porque podemos polemizar acá y puede ser interesante desde el punto de vista de generar una polémica. Yo creo que lo que importa hoy día es entregarle información a la familia y ver cómo este proceso sigue avanzando. Han pasado cosas interesantes porque han tratado algunos de instalar que fue un error abrir los colegios durante marzo. El día, la semana, el mes, o incluso los que hoy día siguen funcionando con actividades presenciales, es tremendamente valioso para esas comunidades. Todos los que nos están escuchando, que sean apoderados y que tuvieron la oportunidad de tener a sus hijos durante un tiempo en sus colegios este tiempo, saben lo valioso que resultó para ellos. De hecho, es interesante porque surgió algo que no surgió el año pasado. Hoy día incluso hay movimientos de apoderados que nos están pidiendo abrir los colegios durante la cuarentena, cuestión que no vamos a hacer. Pero es interesante cómo surge. Ministro, tenemos que seguir. Andrea. Sí, ministro, ¿cómo está? Buenos días. Quiero seguir preguntándole, respecto a el tema de las clases online, porque usted mencionaba lo importante de la presencialidad, pero lamentablemente estamos en un contexto en el que tuvimos que volver atrás con eso. Y la situación en relación a lo que se vivió el año pasado es diferente. ¿En qué sentido? En que el año pasado esto nos pilló mucho más de sorpresa. Ahora era algo que se podía prever. Si uno empieza a ver las cifras de lo que venía ocurriendo desde el mes de diciembre hasta ahora, uno podía prever qué es lo que íbamos a enfrentar. Desde ese punto de vista, ministro, yo quiero saber qué se ha hecho para hacerse cargo de las tremendas diferencias y desigualdades sociales que hay para el acceso a la educación online, porque lo que vemos permanentemente es un trabajo de profesores o de gente que está tratando de encontrar notebooks, tablets, conexión a internet para niños y niñas que están quedando en estos momentos fuera de la educación online. ¿Qué se ha hecho en concreto para enfrentar esa situación? Sí, eso es muy importante, Andrea. Hay un tema que es bien relevante. Por supuesto que lo que se ve es el trabajo que se hace a nivel de las escuelas, porque ahí es donde está el contacto con los alumnos. También es importante tener claro que ese esfuerzo que es fundamental, que hacen las escuelas, que hacen las comunidades educativas, deriva también de políticas públicas que lo facilitan y lo fomentan. ¿Qué es lo que ha hecho el Ministerio de Educación para colaborar en este proceso de educación a distancia? Hay que separar tres elementos. ¿Cuáles son los apoyos, las herramientas que se ponen a disposición? ¿Cuáles son los recursos, tablets, computadores, conectividad? Y un tema un poco más complejo que excede por completo la facultad del Ministerio, pero que obviamente trabajamos también en coordinación, que tiene que ver con la conectividad a nivel territorial, ¿cierto? Porque uno puede tener un chip de conexión, puede tener un tablet, un computador, pero si no hay
conectividad en una zona en particular, obviamente que también se genera una dificultad. ¿Qué es lo que hemos hecho? Primero, levantamos un conjunto de plataformas, Aprendo en Línea, por ejemplo, que es una plataforma que incorpora todos los recursos del currículum para que se pueda seguir adelante un proceso de educación a distancia. La navegación en esa plataforma fue el año pasado gratuita y lo sigue siendo este año, gracias a un convenio que se hizo con las empresas de telefonía móvil. Se levantó un canal de televisión que no existía en Chile y que hoy día ya es permanente y de hecho se transformó como un canal educativo en la señal cultural de Televisión Nacional de Chile. Se levantó una plataforma para enseñar a través de la radio. Se llevó adelante todo un trabajo de identificar las escuelas y las comunidades con menor conectividad para llegar a ellos con material físico y por esa vía complementar. Se le entregaron a los establecimientos educacionales disponibilidad para un uso de recursos flexibles del orden de 10.000 millones de pesos al mes a través de la flexibilidad de los recursos de la subvención escolar preferencial, precisamente para destinarlo a el gasto en tecnología, conectividad y también material que permita cumplir con los protocolos sanitarios. Ministro, Entonces, existen, y esas plataformas, que son varias más, pero que en el fondo no quiero latear con el detalle, se instalaron el año pasado y se han potenciado. Déjeme, ministro, contrastar eso con la experiencia de alumnos, alumnas y docentes a lo largo del país. Mire, hay un tuit de Alexis Melinao que dice: señor ministro de Educación, soy docente de escuela rural. Hace más de un mes estamos sin internet en nuestra escuela. Internet contratado por el Ministerio de Educación. Aparte, nuestros estudiantes no cuentan con la factibilidad técnica de conexión y muchos equipos. Entonces, claro, uno puede pensar que hay plataformas que se han establecido para complementar la educación online, pero aquí hay que partir por una cosa bastante más básica, que es tener conexión, tener los aparatos, y eso, lamentablemente, lo que vemos, ministro, es que todavía no es universal. O sea, todavía estamos dejando una parte importante de nuestros niños, niñas y adolescentes fuera de la posibilidad de seguir estudiando en estos tiempos. Claro, sobre eso, Andrea, dos cosas. Nosotros estamos ya implementando el Plan Conectividad 2030 junto a la Subtel, que va a tener el 99,9% de todos los establecimientos del país conectados con banda ancha. ¿Va a tener cuándo, ministro? Este año ya vamos a llegar a 8.800. Es que a eso me refería. No, está bien. Eso, ministro, se entendía el año pasado, cuando estábamos recién partiendo esto, cuando sabíamos, nos pilló de sorpresa a todos. Pero cuando ya ha pasado más de un año y sabíamos que íbamos a enfrentar este escenario, no se entiende que recién, digamos, bueno, este año parece que vamos a tener un... Bueno, veámoslo en un contexto más amplio. Ustedes saben que, por supuesto que todas estas políticas se pueden analizar desde el punto de vista de lo que hay y de lo que falta. La preocupación es que lo que existe se mantenga y crezca y que lo que falta se supla rápidamente. Es importante el contexto, de nuevo. Yo entiendo el punto, Andrea. Yo no es que no comprenda y no me interese solucionar. Por supuesto que queremos llegar con la máxima velocidad a todos los rincones del país. Pero hay que también entender que existen distintas herramientas. Y quiero ser muy claro en esto. Si una comuna, por ejemplo, rural, como lamentablemente lo hemos visto en nuestro país, no tiene conectividad, pero está en fase 2 o fase 3 o más, y su sostenedor no ha tomado la decisión de abrir esa escuela de manera segura, sabiendo que es posible hacerlo. Hay una respuesta ahí, concreta, a una necesidad específica. Y por lo tanto, tenemos que hacerle una mirada, combinar una mirada bien global. Chile tiene, evidentemente que tiene falencia en conectividad, pero también es importante saber que tenemos de las tasas de conectividad más altas de Latinoamérica. Con deficiencias, alguien me dirá que no es de punto fijo, que otros son a través de teléfono. Efectivamente, es una combinación, pero la tasa de conectividad que tenemos en Chile, a través de distintos medios, es del orden de un 82%, claro, pero aún así, 79% de los jóvenes. Perdón. Entonces yo entiendo el punto. Angela Merkel, la líder de Alemania, fue criticada todo el año por exactamente el mismo problema. Entonces tenemos que verlo en un contexto sigue siendo general. insuficiente. ¿Sabe lo que pasa? Es que tenemos el discurso que yo le encuentro la razón en el sentido de la necesidad de volver a clases presenciales. Lo dicen todos los expertos, lo dicen los estudios, y me parece que es relevante porque usted dice, bueno, un día que pasa, un día que un niño tiene posibilidades de ir al colegio, es un día de aprendizaje que va a ser muy relevante en su historia educacional. Pero ¿por qué no se puso el mismo énfasis entonces en asegurar las condiciones, ojo, no solamente para los alumnos y las alumnas, sino que para los docentes? Finalmente, ¿qué está pasando con los profesores? ¿Quiénes se hacen cargo y quién se ha llevado el peso de tener las condiciones para poder seguir enseñando? Sí, lo que pasa, Andrea, es que decir que una cosa es que esa cobertura no sea universal, que efectivamente tenemos aún falencias en tener una cobertura universal de Internet, y otra cosa muy distinta es decir que no se hicieron los esfuerzos. Se han hecho tremendos esfuerzos. Claro, y esos esfuerzos han permitido que sistemáticamente, cada vez
más comunidades educativas tengan acceso a mayor conectividad. Yo coincido con usted, obviamente, no llegamos al 100%. Claro, sería absurdo que yo dijera que llegamos al 100%. Los esfuerzos lamentablemente a veces no son suficientes. En términos de que lo que requieren esos niños y niñas ahora es algo concreto, no solamente esfuerzo, no solamente buena voluntad. Pero la factibilidad tampoco es concreta hoy día. Si usted me dice, hay zonas rurales que no tienen conectividad, yo le voy a ser muy honesto, yo no estoy en condiciones hoy día de entregarle 100% de conectividad a todas esas zonas rurales. Pero, sí, pero no solamente estoy hablando de zonas rurales, ¿ah? Hay muchos niños y niñas aquí en la región metropolitana que no tienen acceso porque sencillamente no tienen un computador para poder acceder a clases. Claro, pero para ellos sí se tomaron medidas. Para ellos se puso a disposición 10.000 millones de pesos aproximadamente todos los meses. ¿Y cómo se entiende, ministro, que haya todavía alumnos y alumnas que no tienen acceso entonces, que sean sus profesores, que sean personas que inician campañas, quienes estén buscando a estas alturas del año un computador para que puedan empezar a hacer clases online? Ahí hay un problema, claramente hay algo que no está funcionando. Por lo que le decía Andrea, nosotros esto obviamente hay que mirarlo en un contexto general. Cuando uno dice que Chile tiene, por ejemplo, niveles de conectividad de un 82% a nivel nacional, obviamente que hay un saldo que nos preocupa, pero no podemos decir de que esa conectividad es una conectividad baja, de que no hay un esfuerzo para que eso vaya incrementándose, porque es la realidad. Y si uno lo compara con el contexto latinoamericano o incluso con el resto del mundo, las tasas de conectividad en nuestro país son elevadas. Ministro, que no llegan al 100%, estoy de acuerdo con usted, y por eso hay que buscar también otros mecanismos paliativos para poder llegar a sus alumnos y entregarles una educación como la que se merece. Ministro, este panel es muy ordenado y me toca a mí. Tengo 3 áreas que tocar con usted. Primero lo andan buscando. Colegio Médico dice que no aparece por ningún lado. Y mi pregunta es concreta. En el ámbito político primero. Después vamos a la educación, que lejos es lo que más me importa. Pero en el ámbito político. 1. Faltó muñeca política para organizar a las distintas entidades. 2. Le negaron a armar una mesa de negociaciones a tiempo. Recién la armaron en octubre del año pasado. 3. En esa mesa no está el Colegio Médico. 4. ¿No le están pasando la cuenta a lo que usted hizo como subsecretario en el periodo de la ministra Cubillo? A ver, son varias cosas, Paulina. No, pero breve, vamos rápido, porque vamos después a lo más importante. Pues las podemos juntar todas. Primero, esta polémica muy artificial, casi infantil, de que dónde está el ministro. Yo he dado entrevistas todos los días. Es chistosa, tiene su cosa... Es infantil, sí. Pero está bien. Hay gente que se preocupa, en el fondo, de acumular likes. Yo me preocupo de que la mayor cantidad de niños puedan aprender. Y en eso he estado todo este tiempo. Pasó muy claro. Todo este tiempo que ¿dónde está el ministro? El ministro estaba trabajando en el ministerio, reunido con rectores, reunido con actores relevantes del mundo de la educación, dando entrevistas todos los días. La semana pasada en Aysén, porque Santiago no es Chile, estaremos de acuerdo en eso, Aysén tiene el 75% de sus establecimientos educacionales abiertos. Ministro, ¿y la muñeca política lo han tenido cortito para armar mesas de trabajo y está pagando la cuenta por lo que hizo la ministra Cubillo? No. Yo creo que aquí hay una cosa que es bien importante. El colegio de profesores, a mí me da lata entrar en polémica con el colegio de profesores porque es como lo que queda al final y creo que se pierde un poco de tiempo. Pero es importante porque son quienes representan a los profesores, no es menor. Efectivamente. ¿Tú sabes cuántos profesores tenemos en Chile? No. 250.000. ¿Sabes cuántos están habilitados para votar en el colegio de profesores? 49.000. ¿Usted dice que es un organismo que no representa a nadie? No, pero quiero hacer una cosa, 49.000. ¿Cuántos votaron? 18.000. ¿Cuántos votaron por Carlos Díaz? 5.000. Pero vamos a lo concreto, ¿falta muñeca política? Si el colegio de profesores no quiso sentarse a esa mesa, son ellos los que tienen que asumir esa responsabilidad. Nosotros hemos invitado en forma permanente y sistemática al colegio de profesores a sentarse al consejo asesor. Sí participan los asistentes de la educación, sí participa el gremio de las educadoras de párvulo. Y sistemáticamente el colegio de profesores se ha negado a participar de esa mesa. Entonces, es muy importante que cuando se habla de lo fundamental que es el diálogo, cosa que yo comparto, todos tengamos las mismas ganas de dialogar y de escucharnos. Y por lo tanto, yo no soy responsable de la negativa sistemática del colegio de profesores a sentarse a conversar en esa mesa. Okay. Y ellos tienen que asumir la responsabilidad en esto de estar en la práctica solos. Porque cuando UNICEF dice que es importante hacer este esfuerzo, cuando la UNESCO dice que es importante hacer este esfuerzo, cuando la OMS dice que es importante hacerlo, la Defensoría de la Niñez, el Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Pediatría, los sostenedores, los profesores que están contentos de hacer este esfuerzo. Entonces, es bien importante porque es muy fácil decir el ministro no quiere conversar
cuando los que se niegan a conversar simplemente no se sientan en la mesa. Sí, el tema, y con esto termino para pasar al tema de la educación, es que es importante generar confianza a la familia si usted quiere que manden a sus hijos al colegio. Pero cuando escuchamos dos voces diversas, una diciendo que no lo mande y otra diciendo que lo mande y uno diciendo que uno anda arrancado y no logramos como autoridad política aunar las voces, eso habla de que falta manejo político. Pero pasemos al tema de los niños, ¿le parece? Pero un segundo antes, el manejo político requiere voluntad política. Nosotros hemos puesto toda la voluntad. ¿Tú sabes que el año pasado se rechazaron 2 proyectos de ley que prohibían abrir jardines infantiles y prohibían abrir colegios? Los prohibían. Según el proyecto de ley que se rechazó el año pasado, los jardines infantiles, que son los niños que más necesitan esto, se podían abrir solo una vez que abriese la última universidad. Entonces, cuando el clima político está instalado en eso, obviamente que es un error. Y el liderazgo político que nosotros hemos puesto ha estado precisamente en resistir a una oposición que lamentablemente ha hecho de esto una causa totalmente absurda y equivocada. Sí, ministro, tenemos muchas preguntas y también tenemos preguntas de nuestra gente en Twitter. Este es un comentario. Mistica dice: mis hijos alcanzaron a ir a clases 8 días y los vi llenarse de energía y reír como no los veía hace mucho tiempo. Con todas las medidas de seguridad, es bueno que vuelvan a clase. La salud mental es tan importante como la física. Yo esto lo planteaba al comienzo de esta entrevista. Yo creo que lo que no está en duda es la importancia de las clases presenciales. Yo soy mamá de 4 hijos y sin duda todos queremos ver a los niños en el colegio, pero los queremos ver seguros. Y en eso yo le quería preguntar cómo se va a enfrentar ahora este riesgo súper grave a los que se someten los niños que han sido contagiados de COVID. Conocemos el PIMS. Lamentablemente hay niños que han muerto en nuestro país. Y lo comentábamos el año pasado en tantas entrevistas que le hicimos, ministro, respecto de los miedos legítimos de los papás de mandar a sus hijos al colegio. Porque usted lo decía el año pasado y efectivamente es lo que se conocía el año pasado, que los niños eran vectores de contagio pero que no les pasaba nada. Hoy día sabemos que sí les puede pasar algo y pueden morir. Entonces, ¿cómo en el eventual regreso a clase se va a lidiar con eso desde el gobierno? Bueno, obviamente que el legítimo y justificado temor de la familia en un contexto tan complejo como la pandemia que estamos viviendo es muy importante de atender. ¿Cómo lo atendemos? Primero, generando todas las condiciones sanitarias en los establecimientos educacionales para disminuir al máximo el riesgo de contagio. Pero se puede en todas las escuelas porque obviamente son muy dispares los recursos que tiene una escuela rural de región o un colegio privado aquí en Santiago. Se puede, y de hecho lo interesante de la experiencia que hasta ahora hemos acumulado es que lo hemos visto. Nosotros hemos visto cómo en todas las comunas de Chile, de distintos niveles socioeconómicos, establecimientos han abierto cumpliendo esas medidas sanitarias. Y en ese sentido es muy importante también ver lo que yo comentaba al principio, la información que nos entrega Salud. En el mínimo de las escuelas hubo brotes y se controlaron rápidamente. Y de hecho, los casos activos en los establecimientos educacionales abiertos van entre 9,2 y 12,2 por cada 100.000 personas. La tasa en Chile son 270 cada 100.000 individuos. O sea, se nota un nivel de casos activos mucho menor porque precisamente las medidas sanitarias son muy importantes. Para darle mayor seguridad a la familia, se le dio prioridad a los trabajadores de la educación en el proceso de vacunación. Ese proceso de vacunación termina hoy, con la segunda dosis. Vamos a tener, se vacunó el 80%, voluntariamente, porque el que no se vacunó es no porque no haya tenido acceso a la vacuna, sino que porque voluntariamente optó por no hacerlo, el 80% de todos los trabajadores de la educación, profesores, asistentes de la educación, educadoras de párvulo, manipuladores de alimentos, ya va a tener la segunda dosis esta semana. Ya tenemos la mitad que incluso ha cumplido los 14 días de inmunidad posterior a la segunda dosis. Cuando terminen las cuarentenas, porque en definitiva de eso se trata hoy día, ¿cierto? Está claro que en cuarentena los colegios no van a abrir. Cuando termine la cuarentena, a la seguridad que dan los protocolos, el proceso de vacunación incorpora un elemento que es muy importante. Y respecto del PIMS, obviamente que nos preocupa. Toda enfermedad en un niño es tremendamente angustiante para sus padres. Yo también soy papá, también tengo la misma preocupación. Y lo que hemos hecho es un trabajo muy coordinado con el Ministerio de Salud. Primero, para que el cuerpo médico conozca los protocolos de un síndrome que, en el fondo, es nuevo y por lo tanto había que conocerlo rápidamente. Y para que los apoderados y los profesores puedan identificar a tiempo eventuales síntomas, entendiendo que los síntomas se manifiestan con posterioridad, ¿cierto? Y porque toda la evidencia médica muestra que identificado a tiempo el síntoma puede tener un tratamiento eficaz. Vamos a seguir leyendo Twitter, ministro. Dice... Cuarentena MG. Mis hijos alcanzaron casi ir un mes al colegio.
y lo único que quieren es volver. Creo que lo primordial es la salud en su conjunto y los niños lo necesitan. Ojalá pronto puedan volver. Un comentario. Tenemos otro comentario, otra pregunta, Piri. Dice, hay padres que no tienen red de apoyo y los niños escuchan, espera, ya voy, quédese ahí. ¿Qué le diría usted a esos pequeños que necesitan su atención? Por eso las salas, cunas y jardines infantiles particulares necesitamos ser esenciales. ¿Por qué no son esenciales? A ver, son fundamentales, son esenciales. Lo que ocurre es que hoy día, cuando Sí. a lo que se refiere ese tuit es que no pueden es que en funcionar. cuarentena puedan funcionar. Exacto. ¿Cierto? Nosotros creemos que es muy importante ser muy rigurosos en el cumplimiento de las cuarentenas que se están viviendo durante este periodo, porque obviamente hay una urgencia de bajar la tasa de contagio. Esas decisiones son decisiones eminentemente sanitarias y obviamente nosotros lo conversamos con el Ministerio de Salud y si bien consideramos que es fundamental que los jardines infantiles puedan operar, creemos que en este momento es oportuno rigidizar al máximo las exigencias de las cuarentenas y cumplir con eso. No se va a volver eso. Durante la cuarentena no van a funcionar Ministro. ni jardines ni colegios. Hasta ahora esa es la decisión de la autoridad sanitaria. A ver, yo considero que usted es un hombre suficientemente inteligente como para entender que esto no es un ataque personal a usted, digamos. Así que espero que nadie se moleste con nuestro cuestionamiento, porque finalmente lo que estamos tratando de hacer en este espacio es interpretar a muchos apoderados que tienen incertidumbre respecto de un proceso fundamental. Uno no puede desconocer, porque sería bastante pelotudo de nuestra parte, creer que el gobierno no quiere lo mejor para los niños. Yo lo creo, digamos. Yo creo que ese es el objetivo común. Si el problema es que los distintos actores del proceso educativo no han logrado ponerse de acuerdo, ¿no? Yo quiero hacer esa aclaración al tiro para que no haya problemas de tipo emocional en la entrevista. Pero lo que la gente piensa, quiere, y un poco siguiendo la línea de la Paulina, es cierta certidumbre respecto a cómo se va a organizar este año escolar particular. Por lo tanto, ¿qué evidencia o con qué información cuentan ustedes en el Ministerio, científica, que permita diseñar un año escolar semipresencial o no? Porque finalmente cuando uno conversa, ministro, con los papás, algunos te dicen lo que yo quiero es que me garanticen que la sala de clases va a ser lo menos peligrosa posible. Insisto, no se le puede pedir al gobierno, ni menos al ministro de Educación, que controle la pandemia. Sería un absurdo. Pero sí que se le entreguen mayores niveles de certidumbre a aquellas comunidades escolares, incluyendo los apoderados, por cierto, que quieren mandar a sus hijos a la sala de clase y no a una zona riesgosa. Por lo tanto, ¿con qué evidencia científica el Ministerio va a diseñar el año 2021? Sí, que eso es bien importante, José Antonio, porque efectivamente acá yo quiero partir de lo inicial que tú decías. Todos partimos de la base de que tenemos un objetivo común, ¿eh? Y el que quiera distorsionar ese objetivo es el que está fuera tiesto, digamos, pero todos partimos de la base de un objetivo común, que es el mayor bienestar de nuestros niños y jóvenes, y eso es evidente. Y por lo tanto, pensar que hay otras variables que influyen es claramente un error y me parece y me alegra mucho que, yo lo entiendo que es así, pero que se descarte explícitamente, ¿cierto? Creo que es muy importante lo siguiente. Acá hay así como se instaló la urgencia de transmitir adecuadamente los riesgos, ¿cierto? La comunicación de riesgo. En el ámbito escolar tenemos también que lograr el mismo propósito, que significa una comunicación adecuada, en la que el Ministerio de Educación tiene obviamente una responsabilidad, pero en la que el resto del sistema también tiene mucha responsabilidad, para transmitir de manera adecuada cómo ciertas medidas han resultado en Chile y en el resto del mundo efectivas para disminuir al máximo los riesgos de contagio en los establecimientos de educación. ¿Cuáles? ¿Y esto qué significa? Primero, los protocolos que están diseñados y que apuntan fundamentalmente a asegurar el distanciamiento físico en los establecimientos, el uso de la mascarilla, la higiene, la ventilación. El tema del distanciamiento físico es muy importante porque eso es lo que nos obliga a, en el grueso de los colegios, tener mecanismos híbridos, donde por razones físicas, no todos los alumnos en todos los colegios pueden ir al mismo tiempo. Exacto. Y estamos obligados a hacer alternancias, turnos. Esa experiencia se probó el año pasado, también se ha probado en lo que va de este año donde ha sido posible. Y por eso que es importante alternar entre lo presencial y lo físico cada vez que sea necesario. Junto con eso, algo que también es muy importante a comunicar, y yo siempre lo he dicho, es que si es necesario volver a cerrar un curso, un nivel, un colegio completo, se hace. Y es lo que ha ocurrido. Está ocurriendo hoy día de manera más o menos masiva con las cuarentenas. Y ocurrió también cuando las comunas estaban en fase 2 o siguiente, se identificaba un brote
se cerraba el curso, incluso a veces se cerró el colegio completo. Y eso no tiene que ser visto como una mala noticia, en el sentido de que lo que eso significa es que los protocolos existen y que los protocolos se aplican. Lo que sería una pésima noticia es que tuviésemos un caos y nadie hiciera nada, ¿cierto? Entonces, y lo tercero es que las medidas de protección, que son fundamentalmente estos protocolos de actuación, estos protocolos de reacción, se complementan con el proceso de vacunación de los docentes y asistentes de la educación. Eso significa que, cumpliéndose estos protocolos y dándole la protección además adecuada de la inmunidad a los adultos que van a un establecimiento, los riesgos de contagio disminuyen aún más. Y en esto hay que ser muy honesto. Riesgo cero de contagio no existe. Obviamente, sería absurdo, digamos, declararlo. Nadie podría prometer algo así. No existe riesgo cero de contagio. Lo que sí podemos asegurar es que tomando estas medidas, el riesgo disminuye. ¿Qué opina el presidente de todo esto? El presidente Piñera está absolutamente enfocado en, obviamente, combatir la pandemia con el máximo rigor, y es lo que se ha demostrado, y en el ámbito educacional, en que se generen todas las condiciones para poder combinar la seguridad en los espacios educativos con lo importante que es ese proceso educativo. Y es por eso también que hemos entregado recursos para que los establecimientos puedan cumplir con los protocolos, se han hecho fondos de infraestructura para que el mundo público pueda mejorar su mobiliario y infraestructura para favorecer y fomentar que esto sea posible. Ministro, tenemos el último tiempo 40.000 niños fuera del sistema, en total son 220.000 niños chilenos que están fuera del sistema, que el sistema escolar los ha votado, ministro. Usted me dice que los niños primero, usted me dice que la economía no está por sobre los niños. Ministro, hay solo 3 países de la OCDE que no han invertido más plata para poder recuperar a nuestros niños, porque los niños que no recuperamos, 220.000 niños, usted sabe bien, ministro, que los niños que no recuperemos van a ser hijos de familias con madres más empobrecidas, van a ser hombres pobres en el futuro. Ministro, ¿por qué no han puesto más recursos? Ministro, ¿por qué no han repartido computadores hasta primero básico? Ministro, ¿por qué no han ampliado la red de satelital para que lleguen comunicaciones al 30% de los hogares de Chile que no tiene internet, y usted lo sabe, pero sí se hace para las campañas políticas para poder tener los antecedentes de los votos? Ministro, ¿cuál es el plan que existe hoy día para ir a buscar a esos niños a las calles? Porque hoy día esos niños no van a llegar a los colegios así como así. Esos son nuestros niños preciosos, privilegiados. Pero ¿quién va a salir y dónde está la plata y el proyecto? Porque yo no lo he leído, que va a ir a tomar a esos niños a sus casas y los va a integrar, ministro. Sí. Luego de un esfuerzo enorme que hicimos junto al Consejo Nacional de Educación, se aprobó una modalidad que hemos denominado modalidad de reingreso. Es una modalidad educativa nueva. Le voy a mandar para que lo pueda leer. Que crea una nueva modalidad precisamente para hacerse cargo de un elemento que había estado ausente del foco de la política pública por mucho tiempo, que son los niños y jóvenes que están en edad escolar pero fuera del sistema educativo. Sí. Con ese nosotros hemos hecho muchos y muy positivos esfuerzos en esa materia. El año pasado, previendo los efectos de la pandemia, siendo uno de ellos un potencial incremento de la deserción escolar, se convocó a un grupo transversal de expertos que en un tiempo muy acotado entregó propuestas concretas para hacernos cargo de ese desafío. La proyección en ese momento era que 80.000 niños y jóvenes iban a abandonar el sistema. Las noticias que hoy día tenemos son, en términos relativos, positivas, porque no llegamos a los 80.000 y se mantuvo en 40.000, que incluso es más baja que la que tuvimos el año pasado. Pero obviamente es una cifra extremadamente preocupante. Y para ello, el año pasado se tomaron iniciativas fundamentalmente las siguientes. La implementación de un sistema de alerta temprana para poder evitar que los niños abandonen, que es el primer frente, digamos, donde este problema tiene que abordarse. Segundo, la implementación en las escuelas de una herramienta de contacto que permitió, y esto es bien importante, que 6 de cada 10 niños que el año pasado había perdido todo contacto con su escuela fuese recuperado entre el segundo semestre del año pasado y este año.
A ello se suma la modalidad de reingreso que acaba de ser aprobada por el Consejo Nacional de Educación y todos los esfuerzos, y específicamente lo que se ha hecho en un plan que hemos denominado Chile Recupera y Aprende, que apunta a que las brechas de aprendizaje que existen en Chile y que se van a potenciar, lamentablemente como consecuencia de la pandemia, se puedan abordar a tiempo. Ese plan tiene 3 ejes: la recuperación y nivelación de aprendizaje, el bienestar socioemocional de los alumnos, que es una cuestión fundamental de la cual aquí no hemos conversado mucho, pero que es realmente relevante, porque algo que ha golpeado a nuestros niños y jóvenes en esta pandemia es su bienestar socioemocional, y cómo eso se recupera en las salas de clase es bastante evidente. Ministro, la y Andrea la retención y la reinserción. Ministro, la Andrea tiene una pregunta para usted, Sí. pero no dejar de decir que sin recursos esos grandes proyectos no van a llegar a buen término. Ministro, El presupuesto de educación es un cuarto del presupuesto del país, ¿no? Pero no aumentó. sabemos, ministro, que está con poco tiempo y se tiene que ir, pero no quiero dejar de preguntarle algo que me parece fundamental en todo el análisis. Sabemos que esto es complejo, es profundo, pero hay un elemento que es clave, que tiene que ver con los profesores. Acá hemos hablado de cómo tratar de mantener el acceso a los alumnos y alumnas. Usted mencionaba recién lo que tiene que ver con la salud emocional de los niños y las niñas. Bueno, ¿quién se hace cargo de lo que están viviendo los profesores desde el año pasado? Del agobio laboral que tienen, de cómo han tenido que reinventarse, cómo han tenido que usar sus propios recursos para poder hacer clases, muchas veces conectándose desde incluso una micromovimiento porque tienen que llegar rápidamente desde un colegio a hacer clases online, cuando han tenido clases presenciales, en fin. ¿Qué pasa además, ministro, con los profesores y los despidos masivos que hubo en muchos colegios el año 2020? Porque no solamente implica una serie de profesores que han quedado sin trabajo, sino que también menos profesores que han tenido que asumir las labores de otros colegas para seguir enfrentando este nuevo año con las mismas dificultades que el año anterior. Entonces, quiero preguntarle qué preocupación y qué hechos en concreto se están haciendo desde el Ministerio de Educación para apoyar a todos esos docentes, porque siempre como que se romantiza el trabajo de los profesores que son tan abnegados, pero eso no debiera ser así. Ellos debieran tener las mismas condiciones laborales, de horario, de respeto por sus condiciones que cualquier otro trabajador en este país. ¿Qué se está haciendo por los profesores hoy? Efectivamente, Andrea, bueno, yo quiero de nuevo reiterar la valoración que tenemos del esfuerzo y el trabajo y la dedicación que han puesto los profesores durante todo este periodo, que ha sido tremendamente difícil. No solo para los profesores, también para los asistentes de la educación y también para los papás que han tenido que adecuarse y ha sido complejo. Bueno, y los alumnos, obviamente. Nosotros hemos hecho lo siguiente. Primero, recordar que está en implementación el nuevo sistema de desarrollo profesional docente que incorporó 1.500 millones de dólares en régimen para mejorar las condiciones laborales de los profesores. Y eso significó un importante incremento en sus rentas, que ciertamente creemos que aporta y apoya a la valoración que requiere la profesión docente en nuestro país. En el contexto del bienestar socioemocional de los profesores es una cuestión clave, y es clave en varios sentidos. Es fundamental porque hay que atender lo que ellos hoy día están pasando, y también porque si queremos que nuestros alumnos se recuperen desde el punto de vista socioemocional, el estado socioemocional de los profesores es fundamental. Por lo tanto, esto se tiene que mirar bajo una mirada, de nuevo, global. Y para ello, el año pasado ya se inició un trabajo directo en cada establecimiento educacional para atender el bienestar socioemocional de los profesores a través de una serie de instrumentos como la bitácora docente y otros que son instrumentos más específicos, pero que están aplicándose en cada colegio para poder precisamente hacer frente a esa realidad que, insisto, es clave para ellos y es clave también para sus alumnos. Claro, pero lo que pasa, ministro, en la práctica es que seguimos viendo profesores y profesoras que están asumiendo con su propio costo de internet, la conectividad de las clases online, del trabajo que se multiplica, porque no solamente se están preocupando de hacer sus clases, sino que de ayudar a sus alumnos a conectarse, de estar revisando trabajo, de una serie de otros factores. Y eso significa que están trabajando mucho más presionados y mucho más en términos de horas que otras personas. Entonces, la pregunta es cómo se ayuda eso en lo concreto hoy, ministro, porque usted menciona ahí planes que son a largo plazo, pero hoy en día, ¿quién está haciéndose cargo de eso? Porque también queda a criterio de cada sostenedor y hemos visto ejemplos muy buenos y hemos visto ejemplos muy malos de cómo se administran los establecimientos educacionales. Bueno, efectivamente, nosotros tenemos... acá hay dos cosas. Para llevarlo a la parte más compleja,
en todo lo que tiene que ver con el ámbito de denuncias. Para eso está la Superintendencia de Educación, que se encarga precisamente de identificar si hubiese algún tipo de excesos, abusos, eventualmente. Pero la regla general es que los establecimientos han trabajado directamente con sus profesores en un contexto obviamente que es difícil. O sea, nadie puede pensar que el trabajo de cualquier profesional hoy día se ha mantenido exactamente igual a lo que era antes de la pandemia. Y en el caso de los profesores se ha visto ciertamente mucho más afectado. Los recursos que se han puesto a disposición del sistema apuntan también a generar mejoras en la conectividad y en los apoyos de los profesores. Hoy día además son considerados los profesores trabajadores esenciales. Y eso tiene un tema bien relevante, y es que si el profesor tiene dificultades de conectividad, puede usar las herramientas que están en el establecimiento para seguir adelante con el proceso educativo y por esa vía también suplir. Porque claro, el óptimo te dice, bueno, hay que llegar con un computador y una conectividad a cada persona en Chile, sería el ideal. Esa universalidad, obviamente estamos muy lejos de ello, por tanto hay que buscar alternativas que son igual de eficaces y que permiten cumplir el mismo. Se puede hacer. Ministro, le queremos agradecer por su tiempo y usted sabe que las puertas aquí del Mucho Gusto están abiertas para cuando quiera venir. Si alguien se pregunta dónde está, viene aquí nomás y da la cara. ¿Qué le parece? No, y además le deseamos suerte. Porque al final, al cierre de todo esto, uno puede tener diferencias con el gobierno, puede hacer preguntas que suenan puntudas, sesgadas o en fin. Pero el objetivo final es que logremos atravesar toda esta pandemia. Vemos a la gente, vemos a las comunidades escolares, conversamos con apoderados, usted también lo hace, los profesores también lo hacen. Entonces, no podemos perder de que aquí hay un objetivo común y cada vez que uno hace una pregunta incómoda, no es para incomodarlo a usted personalmente, sino que es para extraer de modo franco una fórmula que nos permita como país atravesar todo eso. Entonces, yo quiero dejar eso súper claro, ministro. Gracias, José Antonio. Yo quiero aprovechar una cosa muy breve, que va en la misma línea. El peor error que podemos cometer en Chile es politizar el sistema educativo y politizar el debate educacional. Esa politización que lamentablemente existe y que está enquistada en el sistema educativo hace mucho tiempo es lo que nos ha alejado de tomar las medidas efectivas que, incluso más allá de la pandemia, nuestro sistema educacional requiere. Sí, y en eso hoy día yo creo que tenemos una oportunidad única, de, en un contexto tan complejo que tiene que ver con lo sanitario, tomar una decisión como país, que el sistema educacional no puede ser una trinchera política. Y tenemos la obligación de, en ese ámbito, en lo que tiene que ver con el bienestar de nuestros niños, de nuestros alumnos, ser capaces de avanzar en un ese esquema usted coincide en que todos son responsables. O sea, todos han politizado la discusión educacional en Chile. Partida de esa base. Esto lleva mucho tiempo, pero hoy día tenemos que aprovechar la oportunidad, porque si en este contexto no somos capaces como país de entender que la politización del sistema educativo es un quiste que tenemos que extirpar, no lo vamos a hacer nunca. Y por lo tanto, no solo nos va a costar recuperarnos de la pandemia, sino que no vamos a ser capaces de construir un verdadero sistema educativo de calidad.